buenos días a todos. Mi nombre es Oscar Gutiérrez Garay. Yo soy de Colombia, particularmente de Bogotá, de la capital. Llevé en el programa más o menos unos casi 3 años, en el programa de doctorado. Actualmente soy docente de psicología en 2 universidades de Colombia, en la Universidad Manuela Beltrán y en la Universidad de Cundinamarca. La experiencia, en resumen, en estos 3 años fue bastante positiva. Pues al principio me enteré por el programa por internet, entonces pues haciendo todas las averiguaciones, si el programa era válido en Colombia, ¿sí? Entonces también averigüé con el Ministerio de Educación. Entonces pues en este momento comienzo los trámites para hacer la homologación, pero pues según todos los papeles que me solicitan, como los documentos, pues creo que no tendría ningún problema con ello. La atención en estos 3 años fue bastante diligente, puedo decirlo así. Siempre estuvieron dispuestos. Administrativamente pues no tuve ningún inconveniente en cuanto a hacer los pagos, en cuanto obviamente también ya la parte académica. Afortunadamente tenía un conocimiento previo en lo que es el pensamiento complejo. Tanto por mi pregrado, yo soy psicólogo, entonces durante ese momento teníamos una formación fuerte en todo lo de los paradigmas emergentes, la cibernética de segundo orden y obviamente lo que es el pensamiento complejo. Estaba familiarizado con la obra del profesor Morán y esto facilitó muchísimo el trabajo. Aparte de eso, tuve un muy buen tutor de tesis, el doctor Rigoberto Pupo. Con él hubo una sinergia desde el primer momento. Él me ayudó pues, a plantear el anteproyecto. Lo que hice también para facilitar el proceso fue articular mi trabajo de maestría para poder adelantarlo en el doctorado, lo cual facilitó muchísimo y entonces creo que eso es uno de mis éxitos en este proceso. El aporte más significativo, pues obviamente ya profundizar en los conocimientos del pensamiento complejo. Por este tipo de programa uno tiene que ser muy disciplinado, ¿sí? No van a estar diciéndole uno ahí, o sea, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, sino van a estar uno completamente para apoyarlo, pero es de mucha disciplina. Es un proceso donde uno tiene que tener unos límites claros, unos tiempos claros, o si no, esto se puede elongar de manera infinita, digámoslo así. Entonces, el aporte, obviamente, también frente a la investigación, frente a la publicación de artículos científicos con rigurosidad, o sea, toda esa parte a mí se me facilita o me gusta mucho la escritura, pero era más enfocado a la parte creativa, a la parte literaria, pero entonces compaginar eso con la escritura pues ya mucho más académica, mucho más formal, creo que fue uno de los principales aportes que pude lograr aquí en el doctorado. ¿Qué lo podría distinguir? Creo que de entrada uno lo están adentrando, uno está inmerso en el pensamiento inter y transdisciplinar, o sea, la posibilidad de poder haber hecho el trabajo que hice. Sé que no hubiera sido fácil hacerlo no sé, en otro tipo de posgrado, en otro tipo de doctorado, o sea, combinar, o la posibilidad de combinar y ese acompañamiento para combinar esa parte creativa, esa parte académica, es muy difícil encontrar y creo que eso es lo que más puedo resaltar. Los invitaría, aquí hay un equipo humano muy importante que siempre va a estar dispuesto. Afortunadamente, puedo decirlo, terminé el doctorado en 3 años, eso sí, con mucha disciplina, mucha rigurosidad, o sea, no es un programa tradicional. Pero sin embargo tiene la seriedad, tiene como
la responsabilidad para hacer este acompañamiento académico, ¿sí? Frente a unas inquietudes muy personales. Yo digo que siempre articulen su trabajo de investigación, o sea, el doctorado no es asistir a unos cursos, el doctorado no es ver unos seminarios, el doctorado tiene que trascender eso. Uno debe estar aquí en capacidad de aportarle a la disciplina. En esa medida uno tiene que ser también muy honesto y muy riguroso con su propio trabajo, ¿sí? Nadie le va a decir qué es lo que tiene que hacer, ¿sí? Van a haber facilitaciones, sugerencias, pero el camino uno es el que lo debe trazar en compañía, pues obviamente de los docentes de la multiversidad. En este momento el paso, pues yo creo que es una de las dudas más grandes que tiene uno, los pasos es, hay unos documentos que le solicitan en el Ministerio de Educación de Colombia y me imagino pasará lo mismo ya sea una secretaría o en el Ministerio de Educación de los diferentes países. Esos documentos se resumen básicamente en el título de grado, con las debidas apostillas que aquí pues obviamente ya me las entregaron, el certificado de notas donde salga pues el número de créditos. En Colombia yo hice las averiguaciones con el Ministerio de Educación, nos piden 80 créditos, un mínimo de horas, pero básicamente son el programa, ¿sí?, que se oferta, una copia de la tesis, pero desde que esos documentos estén debidamente apostillados y el programa sea reconocido por el ministerio o en este caso la Secretaría de Educación del país de origen, en este caso de México, no hay ningún problema. Se demora más o menos como, según la ley, se demora 2 meses la homologación, pues para las personas que quieran hacerlo por decreto. Hay personas que por decreto lo hacen para mejorar su escalafón, en este caso yo lo hago también para subir en el escalafón en las universidades en las cuales estoy trabajando. Mi tesis básicamente es una aproximación a 3 ejes: la literatura, el pensamiento complejo y la psicología. Mi tesis se divide en 2 partes. Una parte es la parte literaria, que es una novela como tal, una novela donde se discuten, se tratan, es una aproximación también un poco ensayística al manejo de la información actualmente, a los medios de comunicación, a las redes sociales, un poco al papel del periodismo. Eso es como tal la novela. Y esa segunda parte ya es un análisis desde la teoría de la complejidad, de cómo la literatura puede integrar los discursos, cómo la literatura nos puede permitir hablar de la historia, la psicología, la economía, o sea, cómo la literatura se constituye como un eje inter y transdisciplinar, que se integran esas diferentes disciplinas, pero no de una manera impostada, superficial, sino se hace de manera natural. Entonces esa segunda parte tiene un componente pues netamente teórico, hablando también de la posmodernidad, de la forma como nosotros manejamos los medios de comunicación, ¿sí? Hacer un doctorado también a distancia de manera virtual es uno de los mejores ejemplos de eso. También hay cosas positivas, también hay cosas muy negativas frente a lo que obviamente nos dicen los medios y cómo nosotros absorbemos eso. Entonces eso a muy grandes rasgos es mi tesis de doctorado, y creo que el aporte sería una conceptualización de una literatura vista de manera compleja, no solo desde un artificio estético, sino también desde una posibilidad académica, obviamente una posibilidad disciplinar, y de cómo nosotros incluso podemos utilizar la literatura para poder aprender y poder facilitar el aprendizaje de otras disciplinas y otras áreas.
Buenos días a todos, mi nombre es Oscar Gutiérrez Garay. Yo soy, según todos los papeles que me solicitan, como los documentos, pues creo que no tendría ningún problema con ello. La atención en estos 3 años fue bastante diligente, puedo decirlo así. Siempre estuvieron dispuestos en Manuela Beltrán y en la Universidad de Cundinamarca. La experiencia, en resumen, en estos 3 años fue bastante positiva. Pues al principio me enteré por el programa por internet, entonces pues haciendo todas las averiguaciones, si el programa era válido en Colombia, ¿sí? Entonces también averigüé con el Ministerio de Educación. Entonces pues en este momento comienzo los trámites para hacer la homologación, pero pues según soy de Colombia, particularmente de Bogotá, de la capital, llevé en el programa más o menos unos casi 3 años en el programa de doctorado. Actualmente soy docente de psicología en 2 universidades de Colombia, en la Universidad